iglesia o quizás no eres creyente y estás conectado en la web, puedes participar con nosotros en esta mañana. Vamos a estar hablando del más grande beneficio de conocer la verdad, el más grande beneficio de conocer la verdad. Ustedes saben que el eslogan nuestro en nuestra confesión de fe, en nuestra iglesia, en la página web, comprometidos con la verdad. Vieron allí que Concepción Bona y las mujeres que prepararon la primera bandera dominicana que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es muy sencillo llegar a saber al final que ciertamente la verdad liberta. Y quisiera quizás traerle a su memoria, imagínese un caso judicial, quizás un asesinato, en el cual, a pesar del buen escrutinio de las ciencias forenses y de cualquier otro medio de llegar a la verdad que tenga el sistema de justicia y el sistema policial, al final no se pueda llegar a tener los elementos de la verdad. Pueden pasar varias cosas en ese juicio: o queda impune, o es condenado el inocente, pero difícilmente sea condenado el reo, el verdadero asesino, porque la verdad no llegó a ser sabida. Y nosotros hemos oído de miles de casos de eso. A menudo pasan casos en la televisión porque, a pesar del buen uso de los instrumentos científicos y del mejor deseo y la mejor inversión de los hombres, cuando se trata de la verdad sobre cualquier asunto, no estamos hablando de un oficio relativamente fácil. Así que en esta fecha que celebramos de forma inadecuada, a mi juicio, la gesta de independencia que proclamaron nuestros padres de la patria, esos buenos hombres en el sentido común de la de la ocasión y de tener nuestra serie en el Evangelio de Mateo por un día, y hablar de el más grande beneficio de conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. De los 100 dichos más famosos de la historia humana, probablemente 60 o 70 hayan salido de la boca de nuestro Señor Jesucristo, y este es uno de ellos. Este es un eslogan, pudiéramos decirlo así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es un pasaje que todo el mundo se lo sabe. Probablemente mucha gente no sepa que está ubicado en Juan 8:32, y algunos quizás ni siquiera sepan que es un pasaje de las Escrituras, pero sí saben. Es muy conocido incluso en el mundo secular. Hablar de la verdad nunca ha sido fácil, no es una tarea fácil, mucho menos a medida que la historia se alarga, que avanzan las investigaciones de los hombres y los prejuicios, y aumentan las filosofías y las religiones.
El agnosticismo afirma que no hay ninguna posibilidad de llegar a la verdad. Esa es su máxima. Ellos dicen, no es posible bajo ningún medio, no hay ninguna manera de que uno puede llegar a la verdad. Y eso es lo que se llama el pensamiento agnóstico. Y los prejuicios de los ateos le imposibilitan ver cualquier cosa aparte de la negativa de la existencia de Dios y de su palabra, de su revelación. Pero aún, si el ser humano estuviera completamente abierto a comprender la verdad, no estamos hablando de un asunto sencillo, y creo demostrar desde mí. Habría sido sin duda la respuesta de nuestro Señor Jesucristo si aquel monarca romano se hubiera detenido a esperar la respuesta de Jesús. El error de él fue que cuando le hizo la pregunta a Jesús, dejó el caso y se fue a su oficina, si pudiéramos ilustrarlo de esa manera. Jesús fue enfático mostrando lo que él era. Él no fue solamente un gran maestro, como quiso sugerir Nicodemos en aquella ocasión cuando se le acercó: maestro, sabemos que has venido de Dios. Oh, rabí. Cristo le dijo: un momento. Yo no soy solamente un rabí. Yo soy el que habla contigo. Le dijo a la mujer en el pozo: maestro, sabemos que ha de venir el profeta, y cuando él venga nos declarará todas las cosas. ¿Sabes con quién estás hablando, mujer? Con él. Yo soy el profeta. Cristo era exactamente el cumplimiento exacto de todas las predicciones proféticas del Antiguo Testamento, con punto y coma. Jesús fue enfático y radical respecto de su misión. Él no solo declaró ser la verdad y el camino, sino que dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Y él fue quien también declaró, y yo creo que en este orden gira un poco nuestro tema en esta mañana: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en oscuridad. Metafóricamente, usando ambas palabras, ¿no? Contrastante, la luz y la oscuridad. Vamos a ver un poquito más de ello un poco más adelante. Pero si somos literales, nuestro pasaje contiene dos cláusulas. La primera es: y conoceréis la verdad. Firme y arraigada. Quizás se enfocó en lo que no debió enfocarse, pero ciertamente yo creo que fue un buen asunto que hayamos sido liberados de los poderes extranjeros, especialmente del poder del dominio de nuestro vecino país. Imagínense que ellos nos hubieran dominado, como estuviéramos hoy. Estuviéramos igual o peor que como ellos están justo ahora, en pleno siglo XXI. Y aunque los otros gobernantes que siguieron después, especialmente Santana, quiso volvernos a anexar a España, por ejemplo, y hubo otros intentos de anexiones a los Estados Unidos y a otras naciones,
todavía sigue siendo una patria soberana. A mí no me importa mucho eso, de verdad se lo digo. A mí no me importa ser chino o judío o árabe. O sea, ciencia han llegado que solamente hay para el género humano un ADN común. Así que intentando poner estas dos declaraciones en perspectiva, yo creo que nosotros vamos a indagar los dos siguientes puntos en esta mañana. El primero ¿es posible saber la verdad? Es posible. Y el segundo es, ¿qué beneficio tiene arribar entonces a la verdad? ¿Es posible saber la verdad? ¿Qué beneficio tiene arribar entonces a la verdad? Me interesa, si es posible saber la verdad, qué bueno, pero la verdad a fin de cuentas no es un fin en sí mismo, yo creo, sino que tiene persigue otra cosa aparte de, y usted como cristiano dice, claro que es posible saber la verdad, pero vamos a poner esto en perspectiva y no vamos a ser simplistas al momento de considerar tal respuesta. Claro, el punto 1 dominará nuestra discusión. El primer punto, ¿es posible saber la verdad? Y el punto 2 será un tanto más a modo aplicacional. En el punto 1 emergen las preguntas: ¿qué es entonces la verdad? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo es? ¿Cómo luce? ¿Qué es la verdad? Y a modo de introducción, si se quiere, quiero reconocer públicamente que hay gran dificultad para el hombre, sino una imposibilidad de llegar a la verdad, al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Dios. Hay un afamado cantautor popular que en uno de sus poemas se pregunta: dímelo Dios, quiero saber dónde está toda la verdad. Aún queda alguien que tal vez lo sabrá, pero yo no, dice él. Usted quizás está familiarizado, los más viejos saben de quién estoy hablando y de qué canción estoy hablando. Y la canción es muy melódica, muy delicada. Mire cómo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar, dice él. Aún queda alguien que tal vez lo rezará. Dímelo Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá, pero yo no, dice él. Claramente un agnóstico. Un individuo, él no sabe si hay verdad y tampoco él sabe si hay Dios. Ese es el chiste de la canción. Es una pregunta agnóstica, ni más ni menos, y también una acusación baja, diría yo, a Dios, y creo que lo hemos de demostrar en esta mañana. El cantante está seguro de que no es posible encontrar la verdad, ni siquiera sabe si hay Dios a fin de cuentas. Él ni sabe ni reza, él no hace nada. Así es el mundo de hoy. La mentalidad imperante en nuestro mundo es o muy religiosa, sectaria realmente hablando, están dispuestos a hacer lo que sea por sus sofismas, por las resoluciones a las que han llegado sus profetas o sus maestros, o es agnóstico, es decir,
totalmente relativo. Puede ser que sí, puede ser que no. Quizás, tal vez, ese es el común denominador en la mente del siglo XXI. Y hay algunos que son ateos, no son los más, pero hay también. O niega a Dios o simplemente no cree que sea posible llegar a algún absoluto en algo. Los únicos paladines que afirman ciertos absolutos innegociables, tanto sobre el pasado como sobre el futuro, como sobre la moralidad, como sobre los orígenes, como sobre el Dios verdadero, etcétera, somos nosotros los cristianos, y no los cristianos liberales. Un minuto que no. Cantidad de información que nos rodea, la cantidad de artículos, libros, tesis, filmes, grabaciones de voces, películas, documentales, etcétera, es prácticamente incalculable. Si hablamos que alguien se va a parar a comenzar a buscar la verdad, acudiendo a indagar sobre la información que existe, hablemos un poco de los recursos escritos de que poseemos la raza humana, para que usted vea qué asusta, qué abrumador. Por ejemplo, la Biblioteca del Vaticano, que no es la más grande del mundo, pero es una biblioteca bastante grande, tiene varias decenas de millones de volúmenes allí. Tiene 80 kilómetros de largo de anaqueles de 3 metros de distancia, es decir, como de aquí a la capital, anaqueles el doble del tamaño mío, lleno de documentos desde el principio hasta el fin. Ya usted puede imaginarse cuántos textos hay allí. En la Biblioteca Nacional de Francia hay más de 13 millones solamente de libros, sin contar los artículos, los periódicos y todas las cosas que hay así. En la Biblioteca Nacional de Londres o de Británica hay 30 millones de libros. 30 millones de libros, y en la Biblioteca de Moscú hay 17 millones de volúmenes de documentos y de libros. Y así también en Leningrado, por ejemplo, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos hay 28 millones de volúmenes de libros, sin contar los periódicos y todas las cosas que hay. Y por ejemplo, Harvard tiene más de 17, solamente esa universidad, más de 17 millones de volúmenes en su biblioteca. Y para qué mencionar a China y a otras naciones. Yo voy sin 24/7, sin descansar para nada. Es imposible. Apelando a la cantidad de información que poseemos, la raza humana, olvídese de usted bajo su supuesto, bajo su búsqueda, bajo su intento a arribar a la verdad. Imposible. Vamos a cambiar de rubro. Vamos entonces a pensar en la religión. Porque a fin de cuentas parece que son las religiones que tienen la verdad en las manos. No voy a mencionar las religiones todas. Miren, en la India no se pueden contabilizar las religiones, solamente en la India. Pero en el ala cristiana, te estoy hablando dentro de los
2.3 billones o 2.300 millones de individuos, casi un tercio de la población humana, que creemos en Cristo, sea de manera correcta o incorrecta. Hay 41.000 sectas, nada más dentro del cristianismo. 41.000 sectas. Yo no estoy hablando de 41.000 iglesias, o templos, o grupos individuales, sectas. Por ejemplo, una de las sectas, y aquí el término secta se refiere a todo, un arroz con mango, inclusive al catolicismo romano. Solamente católicos romanos, hay 242 variantes del catolicismo romano alrededor del mundo. Y independientes, que no pertenecen necesariamente a ningún tipo de concilio ni cosa, hay 22.000 denominaciones. Y aproximadamente 9.000 denominaciones solamente protestantes. Y marginales, completamente falsas, hay 1.600 denominaciones, pero dentro de las independientes, la mitad probablemente sean enfocar, que es emprender la búsqueda de la verdad por nuestra propia cuenta. No difícil, vamos a ser claros en esta mañana. Absolutamente imposible. Y eso que no hemos hablado de ciencia y de filosofía. Se dice que si dos filósofos comienzan a discutir un tema, salen 3 artículos del mismo tema. Para que usted se imagine entonces cuántas posturas filosóficas independientes y grupales hay en el mundo. No se pueden contar. Es prácticamente un ridículo comenzar a contar. Si usted agrupara todos los materiales que hay, por ejemplo, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que les dije que hay 28 millones de volúmenes de libros, de volúmenes de asuntos encuadernados en alrededor de 476 idiomas. Es decir, no son conocer la verdad. Usted llega a la casa de un dominicano y si ve un libro, usted es afortunado que ve un libro en esa casa. Porque los tipos de este país odian la lectura, ellos la detestan. Usted ve un contador o un profesor de la escuela que nunca ha leído un libro. Nunca en su vida, eso es una cosa insólita. Así es la nación nuestra. Se lo puedo garantizar. Yo no estoy relajando, ni estoy pensando, no, mira, yo tengo 10 libros en mi casa, Paquitos, de Calimán. Estoy usando un poco de la exageración que me caracteriza, pero nuestra nación es apática a la lectura y a la investigación, dicho sea de paso. Por eso un tal Álvaro Albelo, que lamentablemente lo mencioné la semana pasada, es de una enciclopedia humana, que vaya a hacer un escrutinio frente a un estudiante cualquiera, inglés, por ejemplo, o alemán, para que lo avergüencen en público. Pero en este país tiene que ser una eminencia, porque aquí no hay nadie que averigüe. Y él parece que dedicó su niñez y parte de su juventud a averiguar, porque hace muchos años que dejó de averiguar. Analicemos el panorama, entonces, para ir cerrando quizás
plataforma de imposibilidad del hombre por sus propios medios llegar a la verdad. Yo quiero llegar a un punto con ello. Si ponemos todos estos asuntos en perspectiva y los analizamos, como hemos dicho, tenemos que concluir que lamentablemente estamos perdidos en el espacio, como la película, ¿se acuerda? Bueno, eso era en mi tiempo, perdidos en el espacio. Probablemente aquí no haya nadie que se acuerde de esa película. Era una película espacial de un robot y una gente que andaban en nave visitando los países. Me encantaba porque era lo único que había en ese entonces. Y si encontrar la verdad dependiera del inicial. Si me dejan a mí una tarea tan engorrosa como esa, me tiro al abandono. Invitaría a cualquier típico dominicano a beber y a bailar y para el carnaval. ¿Qué hacer entonces? ¿Es acaso posible saber la verdad? La pregunta todavía está en pie. La propuesta del cristianismo. Y quiero que pongas cuidado a esta propuesta para que no erremos. Nuestro texto bíblico dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Cómo hemos de conocer la verdad? El mensaje de las Escrituras es enfático, dejándonos saber que la condición en la que se encuentra el hombre le imposibilita para encontrar la verdad. Usted sabe que la Biblia claramente establece que Dios hizo al hombre bueno, hizo todo perfecto, pero el hombre cayó en desgracia. Hubo un caos en la raza, en el universo, adrede, a propósito de la caída del ser humano. La caída del ser humano fue suficiente para que Dios sometiera a maldición el universo entero. Es decir, no solamente hubo un problema de la pérdida de la espiritualidad total del ser humano, sino que también hubo una confusión universal de todos los elementos que le rodean a su alrededor, de tal manera que no solamente por su condición, sino por el estado de las cosas externas, a él le es imposible acercarse a la verdad y al conocimiento de Dios por sí mismo. Está perdido. En la caída el hombre no solo perdió toda facultad para conocer a Dios, sino que le fue bloqueada la puerta. Como vemos allí en Génesis, Dios puso dos querubines enfrente de esa una obra de gracia de la divinidad hacia tu persona. Las condiciones analizadas anteriormente nos ilustran la necesidad de ese milagro. Es una necesidad, o si no estamos perdidos, permaneceremos a oscuras sin saber nada de la verdad. La fe cristiana descansa en el plan redentor de Dios, que incluye tanto la voluntad de Dios para resucitar al hombre de la muerte espiritual, como el poder de esa divinidad para lograr tal deseo en el hombre o tal propuesta. De ahí incluso la doctrina de la elección divina tiene una relación estrecha con esto que estamos diciendo. La verdad es de Dios. Cristo se describió a sí mismo como, él dijo: yo soy la verdad, yo soy la luz que debe brillar en el corazón de un hombre para que él comience a entender estas cosas, para que él comience a ver a Dios. Cuando se le acerca a aquel gran maestro y le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro por las señales que tú haces, el Señor le dice: Nicodemo,
tienes que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No lo podrás ver, Nicodemo. Aquí arribamos a la propuesta cristiana. Tiene que ser un milagro, tiene que ser una condescendencia voluntaria de la divinidad. Pero el discurso de Cristo hablando de sí mismo no concluye en ese versículo. Analicemos algunos pasajes más que nos ilustran esta realidad que Dios se propuso. Dice, por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, proyectando el futuro, dice, mas no habrá para siempre oscuridad. Aleluya. No habrá para siempre gente estúpida. El pueblo que los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció a ellos en medio de tantas tinieblas. Esa es la propuesta cristiana. Un milagro tiene que acontecer. La luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 8 al 13, donde leímos esta mañana. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo. Yo soy la luz. Yo soy el que debe brillar en el corazón de los hombres para... Él dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla. Los escritos de Pablo también nos dan mucha luz respecto de esta propuesta cristiana. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 6, dice el apóstol Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por todos los hombres. Y ustedes saben que en esta iglesia, los miércoles muy particularmente, estamos acostumbrados a hacer oraciones por todos los hombres, por las naciones, por los que están en eminencia, por los misioneros, por los pastores en el mundo entero, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Miren el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere eso. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por ilustrar de nuevo. Hombres está muerto, Efesios capítulo 2, versículo 1 a 4. Después que murió, lo metieron en un sarcófago. El sarcófago lo cerraron, le pusieron un candado, lo amarraron con cadena, le pusieron 7 candados y lo metieron un par de metros bajo tierra, y el diablo está afuera custodiando el sarcófago. Esa es tu condición, amigo, si no tienes a Cristo en tu vida. Por eso es que he hablado con algunos padres, por ejemplo, es que yo no entiendo por qué mi hijo es así, cómo es que él o ella piensa de esa manera. Ella necesita a Cristo, es que está perdida en el espacio, está cargada de oscurantismo, de dolor, de tinieblas, como caracteriza a la gente en este mundo. Pero miren este pasaje que claro,
con relación a lo que estamos diciendo. Yo creo que también embellece bastante nuestro tema en esta mañana, que es 1 Corintios capítulo 1, versos 20 y 21. Dice, ¿dónde está el sabio? Dime, ¿dónde está? Me imagino al apóstol Pablo en esta. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el discutidor de este siglo? ¿Dónde está? No ha enloquecido Dios la sabiduría del hombre, del mundo, de ñapa, como decimos nosotros. Extra, aparte de la condición en la que se encuentra el hombre por la caída y de la condición en la que el diablo lo tiene cautivo, inmerso en profundas tinieblas, como si todo esto fuera poco, Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Es un embrollo en el que estamos metidos. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó entonces. Dios se deleita en salvar. Es que Dios se agrada. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Agradó a Dios salvar a los creyentes. Esta es la postura cristiana, esta es la propuesta de Cristo. Embrollo. Corintios capítulo 4, versículos 5 y 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, oiga esto de nuevo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El Dios de este siglo, claramente una referencia al diablo, a Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Fíjense cuántos problemas. Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. El hombre está perdido en oscurantismo, en desgracia, muerto espiritualmente. Y como si todo esto fuera poco, el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del sagradísimo evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual es la imagen del Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como nuestro Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿se acuerdan? En Génesis capítulo 1, versículo 3, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Un milagro tuvo que acontecer. Un milagro tiene que acontecer, amigo, hermana, quien sea, para que cambies de manera de pensar, para que cambies de perspectiva, para que comiences a ver a Cristo, para que comiences a ver la verdad, para que comiences o para que puedas decir verdaderamente tengo en mis manos la verdad. Cual por el gozo sin la iluminación encontrar. Él no solo los argumentos presentados apuntan a esto, pero es la voz de Dios la que claramente establece la verdad, la que da testimonio de estas cosas. Como dice el cantante amigo nuestro de Argentina, la voz de Dios me dice algo distinto. Hay muchas voces que hablan hacia mí, pero es la voz de Dios
y me la sé porque Christopher siempre la vive cantando, me dice algo distinto. Quizás alguien pregunta, ¿y si el conocimiento de la verdad en la fe cristiana es un asunto que descansa en la iluminación divina, en una revelación de Dios al individuo, como hemos dicho, como hemos establecido en las Escrituras? ¿En qué se diferencia entonces esa fe de las demás religiones que reclaman lo mismo? Amigo, la diferencia es del cielo a la tierra, es muy clara la diferencia. ¿En qué se diferencia el cristianismo de las demás religiones? Bueno, para ponértelo sencillo, todas las religiones sin excepción dejan en el individuo la tarea de encontrar esa verdad. Todas, sin excepción. De hecho, todas tienen un sabiondo, alguien que se sienta, parece, en una bola de cristal, para él, con algunas facultades superiores a los demás, llegar al conocimiento de la verdad para entonces transmitírsela a los demás. Pero aquí la iluminación tiene que ser directa al corazón de cada individuo y tiene que ser una condescendencia voluntaria de la divinidad. Descansa en Dios. Por las razones dadas. La caída, el caos del universo, Dios enloqueció la sabiduría de este mundo, el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Eso. Aquí, a diferencia de todas las religiones en el cristianismo, amigo, no estamos cargando esta búsqueda en el individuo, porque ya dijimos que es un embrollo, que es una desgracia, que es prácticamente un asunto fatalista, desgraciado, desprovisto de toda posibilidad, el que tú y yo, mediante los recursos que existen en el mundo, podamos acercarnos a la verdad. Hay demasiada información y toda es discordante la una de la otra. Cientos de miles de libros, miles de millones de artículos profesionales, millones de piezas antiguas de museo, trillones de seres congelados en el registro fósil universal, millones de años luz de distancia entre una galaxia, una estrella y otros astros. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Un milagro debe suceder en tu vida y en la mía para llegar a conocer la verdad en medio de este mar de evidencia. Pero un momento, ¿cómo acontece ese milagro? Estás en el lugar correcto, sintonizaste la emisora correcta. Aquí y ahora puede acontecer en tu vida ese milagro. Esa es la gracia del Evangelio. Miren qué interesante, por un predicador pecador ordinario con una palabra que parece ordinaria en su boca, entonces ese milagro puede acontecer en tu corazón ahora mismo. Eso es lo glorioso de este Evangelio de Cristo. Increíble, simplemente increíble. Entonces, pastor, usted está alardeando de poseer la verdad. Sí, pero yo no dije que yo la encontré, yo dije que me iluminaron. Y no solamente yo estoy hablando de millones de individuos, aquí y ahora, sin contar los trillones que han pasado en la historia humana que ya cesó. En mi caminar. Yo soy
la luz, y el que me sigue no andará en tiniebla. Yo creo que el mensaje y las evidencias son muy claras. Y para buen entendedor, no hace falta que muchas palabras, como dice el dicho popular. Además, un retrato habla más que 1000 palabras. Yo creo que hemos sido muy claros en esta mañana. Quizás te preguntarás, pero la religión es un asunto cultural y están estrechamente ligada al lugar donde nací, ¿o no? Y mi respuesta es que eso es una visión muy simplista, porque el que tiene un entendimiento claro de la historia humana sabe que las regiones y sociedades cambian de religión como de ropa y de postura religiosa como de ropa. Ya les dije que hay 41.000 sectas solamente dentro del campo del cristianismo alrededor del mundo y miles de otras religiones, y solamente en la India hay más de 20.000 fe, creencias, etcétera. El asunto sigue complicándose. A la verdad, la necesidad que tiene el hombre es de un milagro de iluminación o transformación del pensamiento. La palabra común que utiliza el Evangelio es el arrepentimiento. El arrepentimiento literalmente es una palabra que significa cambio de manera de pensar, o como lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, un lavado de cerebro. Cristo tiene que lavarte el cerebro para dejar toda esa suciedad y todo ese pensamiento absurdo que tienes sin que te ilumine la luz de Cristo. Tiene que haber un lavado de cerebro porque es un tollo, es un desastre. Lo que es nuestro organismo, lo que hay en el planeta. Y averigüe. Y dice el Salmo 19 que esos cielos cuentan la gloria de Dios. Son un anuncio de la grandeza y la majestad de Dios. En la mente de los degenerados, la materia produjo entendimiento, la materia produjo idiomas, la materia produjo cerebro, la materia produjo de todo eso, como dijo Darwin en su postura de la evolución de las especies, del Big Bang y de las teorías ridículas de gente, por supuesto, les tengo lástima, entenebrecida. Pero para mí, los cielos y el universo son una panorámica de la grandeza de alguien que tuvo a bien traer a la existencia esas cosas. Ojo, en la fe cristiana, de ñapa, como decimos nosotros, de la nada. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 4. Número 2, Dios no solamente se conformó en darnos ese panorama tan hermoso. El miércoles o el jueves me levanto y voy a llevar al niño a la escuela y había un arco iris hiper brillante. Se veían los colores intensos y le digo yo, Christopher, mira eso. Y él me hace el coro. Sí, qué bonito, papá. Así veo yo la naturaleza. Y aunque soy científico de profesión, ingeniero, y estuve mucho en los laboratorios metido, haciendo averiguaciones, yo sabía que detrás de esa información había alguien inteligente que hizo exactamente esas cosas que están ahí. Increíble, que disfrute la belleza. Yo subo a veces, creo que el martes subí por los lados para de llorar.
hacía creer de hipócrita que era que me picaban los ojos, pero no era que me picaban los ojos, era que no podía dejar de llorar. Un día también, en otro orden, estábamos mi esposo y yo en una iglesia en Atlanta en Navidad, y ellos estaban haciendo una presentación musical de Navidad. Y usted no veía a mi esposa, oye, cállate, ¿qué es lo que te pasa? Porque no podía dejar de llorar, era tan bello el asunto que no podía parar de llorar. Yo dije, estate tranquila que no puedo hacer nada por mí, déjame así. Ella se debe acordar de eso. Y jala por aquí un ching. Déjeme disfrutar la belleza, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, el espacio sideral anuncia la obra de sus manos. Pero Dios se reveló de manera especial. Se lo puedo garantizar. Aquí en este libro nos habla de todo. Leía una entrevista, bueno, un debate entre Ken Ham y Bill Nye. Esta misma semana, creo que era, el debate tuvo lugar hace un par de semanas ya. Por cierto, ya lo han visto más de 200 millones de personas el debate. Porque estamos hablando de cosas que a la gente le interesa. Y le preguntaban a Nye, mira, ok, ¿y qué había antes del Big Bang? Él dijo, no sé, estamos averiguando para ver qué había. Y viene Han y señor Han, ¿y usted qué dice? Primero, ni hubo ningún Big Bang, y aquí hay un libro que dice cómo comenzaron todas las cosas y por quién comenzaron todas las cosas. Después le hicieron otra pregunta, señor Han, señor Neil, o doctor Neil, y esto, ¿cuándo comenzó? Él dice, no sé, todavía estamos averiguando, a ver si llegamos a conocer. Y viene otra vez el señor Ham y le dice, señor Neil, hay un libro donde ni siquiera en ese capítulo están las cosas. El origen del universo, el origen de las estrellas, el origen de todo, el origen de todo. Dios comenzó la mayoría de las cosas y nosotros los hombres, junto con el diablo ayudándonos, echamos todo a perder. Todo a perder. Pero no solamente Dios creó la naturaleza y nos dio su revelación especial, bendita por los siglos. Por cierto, se distribuyen 80 millones de Biblias cada año, en más de 1000 idiomas. Óigame, eso me vuelve loco a mí pensar que hay un grupo de gente, fanáticos, que entienden que ese libro necesita ser esparcido. 80 millones de copias cada año. En los últimos 10 años hemos distribuido alrededor de 1 billón de copias de la Biblia. Y ustedes saben que usted distribuye una Biblia y la Biblia no se daña. Eso dura ahí, una Biblia puede durar 300 años, 500, hasta 1000 años. Tenemos copias guardadas de la Biblia de hace 2000 años, o 1900 años más o menos. Así que esas Biblias están por ahí. Hemos abarrotado el mundo de la palabra de Dios porque creemos que el Señor se ha dado a conocer. Y número 4, además, nos ha enviado su Espíritu Santo, miren, con la revelación natural, con la palabra de Dios. Y número 3, la palabra encarnada, Cristo, que se hizo manifiesto. Dios se hizo manifiesto a los hombres en su Hijo Jesucristo, y yo creo que no debemos abundar sobre ello. Esto es excepcional. Él nos da evidencias irrefutables del gran amor de Dios por los hombres. Jesucristo, esperanza nuestra, Salvador nuestro, Redentor nuestro. Y como si todo esto fuera poco, nos mandó su Espíritu Santo.
la iglesia y nos ha dejado, nos ha dotado, nos ha capacitado. No la dejó, no la creó como un diseñador de relojes que hace un reloj y lo deja y el cliente que cuando se le detenga le ponga una batería o le dé cuerda. No. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el fundamento de la iglesia. Él mismo, Cristo mismo la formó con sus manos, y no solamente la formó con sus manos, la sustenta y la cuida. ¿Y sabe lo que ha hecho? Ha dado dones a los hombres, ha dotado a los hombres con su palabra, con su entendimiento, para que vayan a las naciones, a todo lugar del planeta, del universo. Ustedes saben a qué, a dar a conocer la única verdad que existe en el mundo, la única palabra, el único mensaje que puede transformar a un hombre. Y yo te pregunto en esta mañana si es evidente eso ante tus ojos. Dios nos ha revelado la verdad y para bien de la humanidad nos ha entregado a nosotros, a sus santos, la palabra, el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Esto es exactamente lo que yo estoy haciendo en este preciso momento, en este lugar, trayendo ante vosotros, estimados que nos oyen, que nos ven, que están aquí presentes en este lugar, en esta mañana, la palabra de la reconciliación. Y te ruego, en nombre de Dios, que te reconcilies con Dios. Te lo ruego, te lo rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. ¿No es todo esto increíble acaso? ¿No es fabuloso, extraordinario, insólito, la palabra que tú quieras buscar? Que a pesar de que estoy perdido en el espacio, en un mar de información y de sectas y de creencias, el Señor tuvo bien a fin de cuentas ver la verdad. ¿Para qué? Para estar libre. ¿Te acuerdas del ejemplo que te puse quizás de criminología? A pesar del buen escrutinio de los científicos y la ciencia forense y todos los recursos científicos que tienen los investigadores cuando acontece, por ejemplo, un crimen, al final de cuentas, una verdad tan sencilla, con tan pocos elementos, puede quedar al oscuro y el caso quedar impune e incluso condenar a un inocente por información incorrecta. De tal manera que hasta en un caso sencillo, relativamente fácil, donde hay solamente algunos elementos en la ecuación y en algunas variables, resulta difícil a veces arribar a la verdad. Imagínese entonces usted en el mundo en el que nos encontramos. Pues yo te pregunto a ti, ¿conoces la verdad? ¿Entiendes la verdad? ¿Ves que es tan diáfano y lógico el que la verdad tenga que venirnos por una iluminación de Dios, por una revelación de Dios, por un cambio en nuestro esquema de pensamiento? ¿Estás persuadido sin duda alguna de haber sido iluminado por Cristo? Conocer la verdad es un asunto de vida o muerte. Pablo dio gracias a Dios por los hermanos de Roma y les escribió diciendo en el capítulo 6, versículos 17 y 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, antes habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, libertados del pecado, distinguidos. Nosotros no andamos ni detrás de tu diezmo,
no hay es marcado, Dios lo sabe, el anuncio de la verdad de Dios. Amigo, no hay otro nombre bajo el cielo salvo el de Jesucristo, mediante el cual puedes llegar al conocimiento de la verdad. En medio de este mar de confusión en que vivimos, la luz de Cristo, el Evangelio puro e inmaculado, brilla en medio de tanta oscuridad. Quisiera pedirle a los músicos, por favor, que pasen y vamos a cerrar con un canto en esta mañana. ¿Quieres saber la verdad? ¿Tienes interés de saber la verdad? ¿Quieres conocer a Cristo? Si Dios te ha iluminado, no desprecies la oportunidad ahora. Entre tanto que se dice hoy, ven a Cristo. Él fue que dijo, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y Él fue que dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No quisiera cerrar sin antes orar. Y si alguno aquí o allá, en las comodidades de su casa o del lugar quizás del celular donde está viendo este mensaje en esta mañana, a José Luis Perales le debemos responder. ¿Tú quieres saber dónde está toda la verdad? Aquí. Él pregunta por si hay alguien que tal vez lo sabrá. Los cristianos sabemos, te lo aseguramos. Y eso es evidente, hermano, en lo que ha sucedido en nosotros, en nuestros corazones. ¿Quieres a Cristo? Quisiera orar por si alguien aquí o allá quiere a Cristo y pudiéramos inclinar nuestro rostro, hermano, en esta mañana y decirle a nuestro Señor: esta ocasión. Así que, Señor Dios bendito, ayúdanos. Mira a la cantidad de hermanos que ni siquiera están aquí en tu casa en esta mañana, ni sé dónde están. Algunos de ellos, dos por lo menos tengo información de que no pudieron venir bajo ninguna circunstancia por asuntos de la universidad. 3 de ellos, 4 de nuestros jóvenes. Señor, ayúdales a ellos también a escapar de las trampas sutiles de este mundo, de la filosofía de este mundo, de la manera como el diablo está operando para que todo sea trastornado, Señor. Y ayúdanos a pararnos firmes en pro de la verdad, a nosotros los creyentes, que podamos dar testimonio también de esa manera, Señor, sin necesariamente ser sectarios, pero reconocer, Señor, que hay cosas más importantes algunas veces que simplemente ir a una práctica o alguna cosa. Señor, ayúdanos, libértanos del oscurantismo. Brilla, Señor. Tú eres esa luz que brilló en la tiniebla y que pudimos ver porque abriste nuestros ojos. Gracias por tu evangelio, gracias por los recursos que has provisto, Señor. Gracias por la administración de esos recursos, porque en tus manos está el dar vida, el impartir la gracia y la verdad y la fe a los hombres, y el gozo y la paz. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a ser fieles administradores a los creyentes, Señor, de esas bondades. En el mérito de Cristo te lo rogamos. Amén. Ore por nosotros. Mañana